Parámetros zootécnicos de Europa y América Latina y su impacto en los costos. El disertante es el licenciado en Medicina Veterinaria José Ignacio Barragán Cos y es patrocinado por la firma Alinat. El doctor es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1982 y desde ese momento ha trabajado en producción animal, específicamente en avicultura, desarrollando su trabajo en diferentes empresas del sector, bien de nutrición, como Roche, Stroh Nutrition, o de integración de pollos de carne, Uvesa, Conagra Avicultura o SADA. En el año 2002 se estableció como consultor independiente, trabajando junto a diversas compañías en España, Portugal e Hispanoamérica. Ha participado en numerosos congresos donde ha tenido la oportunidad de impartir diferentes conferencias, muchas relacionadas con salud intestinal. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Ciencia Avícola, rama de la World Poultry Science Association, habiéndola presidido desde 2003 hasta el 2011. En la actualidad es profesor asociado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera Seu de Valencia y responsable de la empresa Galimetría SL, de análisis de datos y relación de comparativas entre empresas en España y algunos países de Hispanoamérica. Le escuchamos. Hola, muy buenas tardes para ustedes allí en Latinoamérica. Oh, no, al revés. Buenas tardes para mí, que estoy aquí. Los que están por la mañana son ustedes allá. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, da igual. Mi nombre es José Ignacio Barragán. Es un placer, de verdad, estar aquí con todos ustedes. Y me han pedido que les hable durante 30 minutos de parámetros zootécnicos en Europa y Latinoamérica y su impacto en costes. Y yo con 30 minutos no tengo ni para empezar, pero bueno, vamos a intentar hacer una presentación razonable para que ustedes saquen alguna conclusión de lo que les quiero comentar. Porque recuerden, queremos hablar, por un lado, de parámetros zootécnicos, pero fundamentalmente entiendo que la idea es hablar fundamentalmente de costes. Y en este momento uno tiene que decidir qué quiere hacer con su vida, ¿no? La pregunta es a quién nos queremos parecer. Discúlpenme, yo les pongo una foto de George Clooney, que seguro que todos nos queremos parecer a George Clooney, que es un tío muy guapo, objetivamente, o al menos eso dice mi señora. Y bueno, pues es un buen objetivo, ¿no? Parecerse a un señor guapo está bien. Pero luego también nos podemos parecer a Bill Gates, que es mucho más feo, pero tiene mucho más dinero. La pregunta es si lo que queremos es ser como George Clooney o como Bill Gates, o si nos gustaría ser como los dos a la vez, lo cual objetivamente es complicado, ¿no? Entonces, la pregunta es si queremos ser el más guapo de clase o el más rico. Y ahí, hasta que no lo tengamos claro, avanzamos poco. Pero supongamos que lo tenemos claro y que hemos decidido que lo que queremos es ser el más guapo. Si lo que queremos es ser el más rico, a lo mejor hay que hacer las cosas de manera un poquitito diferente. Entonces, la siguiente pregunta es si realmente a fecha de hoy los pollos son iguales en todo el planeta. Es decir, esto de la aldea global y todas estas cosas, ¿realmente se cumple también en el tema de la avicultura, de los pollos? Bueno, pues sí, porque básicamente hay dos líneas genéticas, así a lo bruto, ¿verdad? Y entre sus diferentes estirpes, pues se agrupan prácticamente todos los pollos que se producen, por lo menos los de crecimiento rápido, digamos, los pollos estándar, ¿no? También son básicamente las mismas materias primas. Tenemos dietas base maíz o tenemos dietas cereales blancos, pero básicamente estamos trabajando con dietas muy parecidas y, por supuesto, en base soja todo el mundo. Por otra parte, tenemos patologías bastante similares. Un libro de patología en América Latina vale igual que en Europa que en Asia. Los problemas de los pollos son absolutamente similares en todo el mundo y también son similares las instalaciones con sistemas de manejo parecidos. Evidentemente hay una gran variedad de sofisticación en los galpones. Hay países que tienen, por razones geográficas o por razones económicas, un tipo de instalación mejor o peor que otros. Esto es teórico, luego ya veremos. Así que con todo esto que aparentemente nos da una situación de animales muy parecidos, deberíamos esperar que los resultados fueran razonablemente similares en todos los países. Bien, yo les traigo aquí una
un listado de resultados de distintos países de Europa y de algunos países de Latinoamérica. Los he sacado de sitios diferentes, los datos de España me los creo porque los hago yo, pero los datos de otros sitios los he tenido que buscar. Así que tampoco les afirmo rotundamente que los datos que aparecen aquí son los reales, pero da igual, porque la idea es tener una aproximación de cómo está la producción, ¿verdad? Entonces vemos que objetivamente diferentes países tienen diferentes resultados zootécnicos, trabajan con diferentes pesos, tienen diferentes velocidades de crecimiento, índices de conversión también diferentes, consumos medios diarios diferentes. Voy a insistir mucho en el tema del consumo medio diario. Y ven ustedes que hay una cosa que pone DIF, que es diferencia. Es sencillamente peso menos índice de conversión, que a mí personalmente me da una idea bastante maja de cuánto deficiente es el resultado de una instalación. Cuanta mayor es esa diferencia, quiere decir que pollos de altos pesos han hecho índices de conversión relativamente bajos. Ven ustedes que normalmente ese valor de diferencia aparentemente es mayor en los sitios donde hacemos animales más grandes. Pero ese valor de diferencia, en última instancia, nos da una idea aproximada de cuál es la remuneración de granja, con lo cual también nos sirve. Bien, aquí tienen ustedes diferentes países, insisto que tienen diferentes resultados zootécnicos. Evidentemente, y sobre esta base, uno puede llegar a la clase y clasificar a los niños entre los más listos y los más torpes, eso es evidente. Entonces, si clasificamos esos países en los más listos y los más torpes, tendremos la famosa historia de los 4 cuadrantes, en los cuales en la parte superior izquierda pues tendrían ustedes los países que hacen buenas velocidades de crecimiento o altas velocidades de crecimiento con bajos índices de conversión, oficialmente los listos de la clase. En los 2 cuadrados, el de arriba a la derecha y el de abajo a la izquierda, tendríamos la clase media, ¿verdad? La gente que pues no tiene excelentes índices de conversión o los tiene, pero entonces tiene ganancias de peso bajo. Y finalmente, en el cuadrado de abajo a la derecha, pues tenemos los torpes, ¿no? Es decir, la gente que hace una combinación de índices de conversión altos con crecimientos bajos. Así que a estos oficialmente les podemos llamar los torpes de la clase. Ojo, ser el torpe de la clase no significa ser el pobre de la clase. Puedo ser torpe y rico, depende. Así que, insisto, estamos hablando de costes, no de datos zootécnicos. Seguimos. Sí que vemos que hay una relación bastante maja. Si yo clasifico los países entre peso vivo y diferencia, verán ustedes que a lo largo de la presentación voy a utilizar mucho estos cuadros con nubes de puntos, porque nos dan luego las rectas de regresión y nos dan un cierto valor de correlación de los valores. Y si se fijan ustedes en el valor de recuadrado, la correlación entre el peso y la diferencia es muy alta. Quiere decir que en términos objetivos parece que cuanto más grande el peso de los pollos, mejor, independientemente del índice de conversión, lo veremos después. Si hacemos otra correlación entre consumo de alimento y ganancia, veremos también que consumos de alimento más grandes corresponden con ganancias de peso mayores. Esto es entre países, pero lo vamos a hacer el mismo ejercicio entre granjas, y ya verán ustedes que se da más o menos la misma situación. Pero recordaremos que vamos a hablar de costes, no de datos zootécnicos en puridad. Así que vamos a ver realmente cuáles son los elementos reales del coste de producción, los reales. Ganancia de peso, por ejemplo, finalmente no es un factor de coste, puede ser un factor zootécnico, pero no es un factor de coste. El índice de eficacia europeo puede ser un factor zootécnico, pero no es un factor de coste. ¿Cuáles son los factores que realmente afectan al coste? El primero, por supuesto, el índice de conversión, porque sabemos que aproximadamente entre el 60 y el 70% del coste total depende del índice de conversión. Así que claramente, claro, luego tenemos que discutir si el índice de conversión por sí mismo es un factor de coste. Lo veremos después. El peso final de los pollos, evidentemente, porque afecta al coste del pollito, afecta al pago de granja, afecta a los gastos fijos, teóricamente afecta al índice de conversión, ya veremos hasta qué punto. Y por tanto, pollos más grandes, teóricamente, diluyen entre más kilos de carne una serie de gastos fijos. Y también la mortalidad, porque afecta al coste del pollito y porque afecta, o puede hacerlo al menos, al índice de conversión. Así que tenemos los 3 elementos que tendríamos que analizar desde el punto de vista de coste, insisto, no desde el punto de vista zootécnico. Empezando con el índice de conversión, parece que está claro que todo el mundo está de acuerdo en que es el principal elemento de coste, ¿verdad? Si lo preguntamos, todo el mundo lo tendríamos claro, pero el índice de conversión no es un valor económico en sí mismo.
índice de conversión no es un valor económico. Lo que es un valor económico es el coste del alimento, que es diferente. Es decir, cuánto me cuesta el alimento por cada kilo de pollo que he producido, no cuántos kilos de alimento se come, sino cuánto me ha costado eso. Bien, en realidad el coste del alimento es el precio del pienso por el índice de conversión. Eso está claro, ¿verdad? Pero a su vez, el precio del alimento es el coste de las materias primas y la fórmula. Es decir, yo puedo tener fórmulas estupendísimas con materias primas baratas, puedo tener materias primas caras con fórmulas muy diluidas, puedo tener materias primas caras con fórmulas estupendas. En fin, de las diferentes combinaciones nos van a dar diferentes factores de coste de alimentación. Con lo cual, yo les recomiendo que no trabajen solo con el índice de conversión, sino que trabajen con una cosa que se llama índice de conversión energético. La pregunta no es cuántos kilos de pienso se ha comido mi pollo para producir 1 kilo de carne, la pregunta es cuántas calorías se ha comido mi pollo para producir 1 kilo de carne. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Bien, yo les quiero enseñar, por ejemplo, hay 200.000 pruebas experimentales. Esta es una del año 2004 que yo utilizo, pero da igual, ustedes pueden buscar la que quieran. En esa prueba experimental, como saben ustedes, lo que se hace es incrementar la energía de la dieta, el nivel de concentración, y ver eso cómo afecta al peso y al índice de conversión. Bien, pues aparentemente está muy claro, ¿verdad? Dietas con más energía, más o menos aumentan un poco el peso corporal, aunque ya ven ustedes que es poco estadísticamente significativo. Donde sí hay una diferencia objetiva y estadísticamente significativa y además lineal es en el índice de conversión a los 49 días. Por tanto, está claro, a más energía que le pongo a la dieta, mejor índice de conversión. Claro. Pero si ahora multiplicamos la energía por el índice de conversión, es decir, si lo que queremos es saber qué índice de conversión energético, por tanto, cuántas calorías hemos necesitado para producir 1 kilo de pollo, y lo ponemos al lado, pues vamos a ver que hay que tener cuidado, porque en este caso concretamente ocurre al revés. Cuanta más energía le ponemos a la dieta, el índice de conversión energético sube. Luego, por tanto, en términos de coste, el resultado... ¿Vale? ¿Esto pasa siempre? No necesariamente, pero pasa muchas veces. No necesariamente dietas más concentradas que producen mejores índices de conversión tienen costes de alimentación más baratos. E insisto, desde el punto de vista de coste, lo que vale no es el índice de conversión, sino el coste de alimentación. Bien, por tanto, el asunto no es qué índice de conversión tengo, más bien cuánta energía empleo. Ya saben ustedes que, al menos en España, el coste de la energía es más o menos el 70% del coste del alimento, que hemos dicho que es el 70% del coste total. Así que 7 por 7, 49. El coste de la energía es más o menos la mitad del coste de producción. Es decir, es un impacto significativo. Lo que en realidad determina el índice de conversión es la combinación entre el consumo de los animales y la ganancia. Vamos a ver si yo lo explico. Estos son datos reales. En España, 14.000 lotes de pollos, creo que hay unos cuantos. En lo que hemos hecho ha sido comparar el consumo medio diario con la ganancia media diaria. Y entonces, si ven ustedes, pues se da aquí una circunstancia muy curiosa. Por la parte de arriba, digamos, tendríamos los lotes normales, ¿verdad? Los que no pasa nada raro. Esto lo que nos daría es un poco la línea genética, es decir, la capacidad genética de los animales en mi país. Por el lado de abajo, lo que tenemos es un montón de lotes que se separan de ese promedio, que lo que nos están indicando es cuál es la dispersión, y la dispersión siempre es a mal. Es decir, lo que pasa es que las granjas malas existen, ¿verdad? Evidentemente, si no existieran esas granjas malas, probablemente la tendencia de la curva tendría más pendiente y mejoraríamos el R cuadrado. Pero aún así, y contando las granjas malas y las cosas extrañas que ocurren, tenemos un R cuadrado de 0,55, lo cual explica o dice que más o menos la mitad de la variación de la ganancia de peso depende de la variación del consumo. Es decir, para conseguir buenas ganancias, buenos consumos es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener consumos diarios bajos y ganancias bajas, es decir, el pollo come poco, pero también crece poco. Con lo cual tendremos pesos bajos con buenos índices de conversión. Vale, si ese peso bajo me sirve, estupendo, pero si tengo que producir pollo de 3 kilos, pues a lo mejor los tengo que tener muchos días en la granja, y eso es un problema. Por tanto, si nos sirve el peso, es la combinación perfecta.
Podemos tener consumos bajos y ganancias altas. Esto es lo ideal, claro. Entonces combinamos a George Clooney con Bill Gates. Es fantástico. Tenemos buen peso y buenos índices de conversión. La situación ideal. Podemos tener consumos altos y ganancias altas. Bien, entonces tendremos pesos elevados, probablemente, pero el índice de conversión, ojo, en condiciones normales puede ser bueno, pero si esos consumos son realmente muy altos, se nos va a subir el índice de conversión. Así que estamos en una situación, digamos, un poco de riesgo. Y luego tendríamos la situación horrorosa en la que tengamos consumos altos y ganancias bajas. Así que tendremos bajos pesos o tendremos que tener muchos días los pollos en la granja con malos índices de conversión. Es decir, seremos el torpe de la clase. Otra vez, ser el torpe de la clase no significa ser el pobre de la clase. Yo lo voy a repetir 400 veces, porque es que hay veces que si no tienes unos resultados técnicos brillantes parece que te deprimes, ¿no? Veremos que no es tan trascendente. Si esto se da, es decir, si el consumo medio diario vemos que es muy importante, la siguiente pregunta es ¿por qué a veces tenemos un consumo diario relativamente alto? Puede haber muchos factores. El primero, porque tenemos ciclos largos, es decir, hacemos pollos muy grandes o necesitamos tener muchos días los pollos en la granja porque los crecimientos son bajos. Evidentemente, un pollo al final de su vida come 200 gramos de pienso, más o menos, de los cuales más o menos entre el 50 y el 60% se dedican a mantenimiento. Por tanto, pollos muy grandes, con crecimientos lentos, ya de su natural me están indicando que probablemente tenga índices de conversión altos, porque el consumo total va a ser elevado. Pero puede ocurrir que tengamos ganancias razonables, estamos en el entorno de 61, 62 gramos, pero tengamos un consumo elevado, es decir, los pollos comen más de lo que correspondería a esa velocidad de crecimiento. ¿Por qué puede ser? En primer lugar, porque el alimento no cubra las necesidades de energía y aminoácidos. Bien porque la fórmula no las cubra, bien porque la digestibilidad de la dieta no sea correcta. Que tengamos una soja que nos esté dando problemas o por la razón que sea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los pollos crecerían relativamente poco. En condiciones de granja, puede ocurrir también que las condiciones de granja incrementen las necesidades de energía. Es decir, tengamos granjas que pues, no se calientan, no se enfrían, tienen una mala ventilación, los pollos tienen unas densidades muy altas, tienen unos gastos enormes de energía para mantenimiento, cualquier cosa de estas. Eso lo que va a hacer es que determinadas granjas aumenten su demanda de energía y, por tanto, su consumo. Pero eso lo veremos en el coeficiente de variación. Es decir, otra cosa que tenemos que analizar no es solo el dato de índice de conversión, tenemos que valorar también el coeficiente de variación del índice de conversión de nuestras granjas. Si tengo un mal índice de conversión con un coeficiente de variación bajo, del 5%, tengo un problema a nivel de alimento. Si tengo un índice de conversión alto con un coeficiente de variación del 9, pues a lo mejor lo que tengo es un problema en granjas. Eso es una cuestión que hay que ver y que hay que valorar. Y podemos tener también grandes niveles de desperdicio. Me da igual por rechazos del alimento, por robo, por pérdida, por lo que ustedes quieran. Es posible que tal cosa ocurra. En cualquier caso, lo que está clarísimo es que el control del consumo medio diario es fundamental para poder funcionar. Luego hay otra cosa que es un clásico, que es el índice de conversión ajustado a peso. Todas las publicaciones indican que hay una relación directa entre el peso y el índice de conversión y que en teoría cada 100 gramos de peso el índice de conversión sube unos 30 gramos. Esto aparece en toda la literatura y parece que todos nos lo creemos, ¿no? La pregunta es si esto es así o solo en teoría. Bien, otra vez, estos son datos reales de España, 35.000 lotes. Ven ustedes la relación entre el peso y el índice de conversión. Nuevamente podemos ver esta zona de aquí abajo que está marcada con una línea continua, que nos indica otra vez cuál es el, digamos, límite zootécnico, ¿verdad? Es decir, parece que en esa línea está claro que cuando sube el peso, el índice de conversión sube, pero de una forma más o menos lineal. ¿Qué ocurre? Que luego tenemos todo este montón de granjas de aquí arriba que lamentablemente existen, o sea, uno no las puede hacer desaparecer, todos esos lotes, que hacen que la dispersión del dato sea mucho más grande. En esas circunstancias, y si analizamos los datos en España, veremos, primero, que el coeficiente, el R cuadrado de la ecuación es relativamente bajo, es decir, que solamente aproximadamente el 10% de la variación del índice de conversión se explica por la variación del peso,
y que si tal cosa existiera, al final, pues más o menos la diferencia no sería de 30 gramos, sino en tal caso de 15, que es lo que dice la ecuación. Pero todo esto ustedes lo pueden replicar en las condiciones de su país, en las condiciones de su empresa. Lo hagan ustedes como lo hagan, ya verán que seguro que les va a salir un valor del cuadrado relativamente, salvo que ustedes tengan granjas muy uniformes, con resultados muy uniformes y con coeficientes de variación muy bajos a lo largo del año. Lo que quiere decir es que no es que esa relación no exista, sino que objetivamente y con la variación de las granjas es muy difícil de encontrar realmente en condiciones de cambio, ¿verdad? Evidentemente, si todas estas granjas de aquí no existieran, todas las que están dentro de esta línea cerrada, pues obviamente el coeficiente de variación pues sería, perdón, el coeficiente de correlación sería claramente mejor, porque estaríamos reduciendo la variación. Vamos a repasar muy rápidamente, porque yo les he hablado a ustedes de que obviamente hay un impacto evidente entre el coste del alimento y incluso entre el coste de la energía y el coste final, pero quería valorarlo un poco exactamente. Les voy a volver a dar datos de España otra vez. Ustedes pueden aplicar los datos en su correspondiente empresa o su país y a ver qué les sale. Pero en las circunstancias de España, otra vez volvemos a tener datos de 750 millones de pollos, es decir, hay unos cuantos. Y lo que hemos comparado nada más es el coste total con el precio del alimento, ¿no? El coste de fórmula del alimento. Quiere decir, sin fabricación, sin estructura, sin transporte, sin exclusivamente el coste de la fórmula. Y si vemos, primero el R cuadrado no está mal, es 0,40, quiere decir que más o menos la mitad del coste total se explica solamente por el precio, no por el índice de conversión, no por el resultado zootécnico, no, por el precio de la fórmula que estamos utilizando, que es, como ven ustedes, pues un impacto significativo. Así que jugamos en su momento a intentar valorar, porque en España, entre unas compañías y otras, había diferencias muy significativas en el coste del alimento, pero del entorno de 20 o 30 euros la tonelada, que son diferencias importantes. Bien, lo primero que hicimos fue ver cuál era el impacto que tenía en las condiciones españolas. Ustedes repásenlo en sus propias condiciones, ¿no? ¿Cuál era el impacto que tenía diferentes formulaciones? Yo les recomiendo que lo hagan de vez en cuando porque hay veces que salen cosas curiosas, ¿no? Entonces nosotros hicimos 3 gamas de alimento, una con la gama baja de energía que se utiliza en España, otra con la gama media y otra con la gama alta. Verán ustedes que la gama alta son 3.050 calorías, que comparado con las 3.200 que se utilizan en América Latina, pues una broma. Pero recuerden que cuando yo les hablo de energía de fórmula, es decir, según los parámetros del FEDNA o los parámetros de las tablas de Rostaño, lo que ustedes quieran. Es decir, sin ninguna sobrevaloración por ninguna enzima ni nada por el estilo. Energía real, digamos. Bien, 3 niveles de energía, 3 niveles de proteína, 3 niveles de lisina, aplicados para una sola fórmula. No era cosa de aplicarlo en todo un programa de formulación, pero se trataba de ver cuál era el impacto que tenía esos cambios de la concentración de la dieta. Precios de materias primas del año 2018, pues esto es lo que nos salió. Es decir, de la fórmula más diluida a la fórmula más concentrada teníamos solamente por concepto de esto, pues 22 euros la tonelada, que evidentemente es una diferencia significativa. Me dirán ustedes ya, pero claro, el índice de conversión no será igual. Y yo les diré sí, pero habría que calcular el coste de alimentación, no el índice de conversión, nuevamente, porque hay que ver si la diferencia que tengo en índice de conversión me justifica o no esta diferencia de precios. Luego estaba el tema de la disponibilidad de las materias primas. Es decir, no es lo mismo poder fabricar solamente con 3 materias primas, o con maíz, soja y ya está, o trigo, soja y aceite de girasol, que disponer de otras materias primas. Y tampoco es lo mismo dependiendo de la calidad de las materias primas. Nosotros en España tenemos trigos de alta proteína y trigos de media proteína. Bueno, lo que hicimos fue comparar el impacto que tenía trabajar con más o menos materias primas o con materias primas de mejor o peor calidad, y como ven ustedes, entre trabajar con un trigo de alta proteína y mayor disponibilidad de materias primas, que lo tenemos en rojo aquí, o con un trigo de baja proteína y menor disponibilidad de materias primas, que lo volvemos a tener aquí en rojo, pues tenemos otros 6 euros en el programa completo, porque evidentemente en diferentes piensos
en el arranque o en los piensos de finalización, la diferencia puede cambiar, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, ven ustedes que en el pienso de terminación, pues sencillamente podíamos encontrar diferencias de hasta 7 euros la tonelada en función de las características de la materia prima más significativa, en nuestro caso el trigo, y la disponibilidad de materias primas. Aplíquenlo ustedes a una soja de buena calidad o de mala calidad, o aplíquenlo ustedes a lo que quieran, y ya verán que puede haber diferencias también importantes. Y finalmente, con el tema de las premezclas, pues hicimos una comparativa entre una premezcla estándar, digamos, baratita del mercado, y una premezcla basada en la óptima alimentación vitamínica de DSM, como referencia de que algo para que no falte de nada, ¿verdad? Lo más así. Y pues tranquilamente nos salían 5 euros la tonelada. Es decir, una fábrica que trabaje con dietas concentradas, con premezclas maravillosas, con pocas materias primas y que además utilice cocidiostáticos de alta gama y demás, pues muy tranquilamente encontramos que sí, que se podían encontrar diferencias de 20 o 30 euros la tonelada, que son diferencias bastante significativas en las condiciones europeas. Vamos al efecto del coste, perdón, del peso sobre el coste. Hemos hablado antes del índice de conversión, pues como ven ustedes, aparentemente también con 30.000 lotes, cuando el peso aumenta, baja el coste, aunque, como ven por el R cuadrado, la dispersión de los datos es muy significativa. En cualquier caso, ¿qué tenemos claro en relación al peso? Tenemos claro que en España, al menos, calculen en su país, pero el 25% del coste más o menos es por pago de granja. Tenemos claro que más o menos entre el 15 y el 20% es coste de pollito y que tanto el coste de granja como el coste de pollito se diluyen a mayor peso de los animales. Por tanto, cuanto más grandes sean los animales, pues estos dos parámetros, estos dos valores van a bajar su costo relativo, evidente. ¿Qué es importante aquí considerar? Ojo, es importante porque nosotros trabajamos con densidades bajas también. Así que en España ya hace tiempo que dejamos de hablar en términos de euros o de dólares o de pesos o de lo que ustedes quieran por animal para el granjero o para la granja y empezamos a hablar en términos de euros, dólares, pesos por metro cuadrado y por año, que es mucho más razonable y que indica cosas también como las densidades que estamos trabajando, el número de rotaciones y demás. Esto es cómo estamos pagando a los granjeros en España, es decir, relación entre el peso de los animales y lo que ganan los granjeros, y ven ustedes que más o menos casi un 40% de lo que ganan los granjeros depende del peso, y sin embargo, solo el 8% de lo que ganan los granjeros en España depende del índice de conversión. ¿Por qué? Porque todos los contratos en España parten de los cada 100 gramos de incremento de peso, aumento de 30 gramos del índice de conversión, que hemos visto que no es muy real. Así que lo que ocurre en España es que los granjeros ganan más por lo que pesan sus animales, que no depende de ellos, lo que pesan los animales depende del peso que necesita el matadero, que por el índice de conversión que obtienen, que sí depende de ellos. Que objetivamente aquí tenemos un problema y sería interesante también que ustedes verificaran en sus propias condiciones a ver si esto es así o no. En relación a la mortalidad, está claro que un pollo que se muere, se murió, pero no es lo mismo cuando se muere. Entonces, el impacto es relativo en función del momento en que se muera. Un pollito que se muere la primera semana solo tiene el impacto de coste del pollito. Un pollo que se muere la última semana, se ha muerto el pollito o el pollo y los 5 kilos de pienso que se había comido. Por tanto, el impacto en costo es significativamente mayor. No vale valorar la mortalidad de una forma genérica. La mortalidad como mínimo la tenemos que separar en mortalidad total, mortalidad inicial y mortalidad de la última semana para saber realmente cuál es el impacto que eso tiene sobre el índice de conversión. Aquí tenemos cómo evoluciona el coste en función del día que se muere el pollo y evidentemente pues a partir de los 20 y tantos días la curva es absolutamente diferente porque depende del consumo. ¿Qué otras cosas tenemos? Pues tenemos costes comparados, ¿verdad? Que es no solo alimento y pollito, también el coste de granja, es decir, estamos remunerando solamente el trabajo, estamos amortizando también la granja, estamos pagando fungibles, el gas, la luz, cualquier otra cosa, eso va a cambiar, obviamente.
los costes de estructura, el personal técnico, los costes financieros, que dependiendo del país pues son completamente diferentes. Y una cosa muy significativa cuando estamos hablando de la comparativa entre Europa y América Latina, que son los costes normativos. Yo he hecho un pequeño resumen en relación a los costes normativos, que evidentemente lo he hecho yo y por tanto puede estar mal, y que al que tenga curiosidad se lo mando, cómo he llegado a estas conclusiones de coste. No, evidentemente no tengo tiempo de desarrollarlo, pero bueno, digamos que cada cosa que ha ido, cada norma que se ha ido generando a nivel de la Unión Europea, pues ha ido produciendo un incremento de coste, ¿verdad? Así que el dejar de utilizar harinas animales pues supuso un coste que yo he valorado aproximadamente en 0,02 euros por kilo de pollo vivo, es decir, 2 céntimos. La prohibición de los promotores de crecimiento pues la hemos valorado alrededor de 1 céntimo por kilo de pollo vivo. La norma sobre densidad, nosotros no podemos trabajar más allá de 33 kilos por metro cuadrado o como mucho 39 según qué condiciones. Y luego si uno es astronauta pues puede poner hasta 42 kilos por metro cuadrado, pero solo si eres astronauta. O sea que en realidad la mayoría de las granjas, al menos en España, están a 33 kilos por metro. Y esa densidad supone un impacto en coste que yo he valorado aproximadamente en 1 céntimo y pico por kilo. Todo lo que tiene que ver con control de salmonelas, es decir, las analíticas constantes que hay que hacer a nivel de granjas de reproductoras, de pollos, matadero y demás, más los ácidos orgánicos que hay que utilizar para proteger las dietas y demás, pues me cuestan aproximadamente 3 céntimos de euro por pollo, lo cual da aproximadamente 1 céntimo y pico por kilo de vivo. Si combinamos todo esto, pues tendremos más o menos casi 6 céntimos de euro por kilo de pollo. Teniendo en cuenta que el coste a fecha de hoy más o menos está alrededor de 85 céntimos, pues el coste normativo de todo esto supone prácticamente un 7% de coste en vivo. Si ahora me voy a canal, tenemos el efecto de las normas de aturdido por bienestar, o tienes un aumento de las segundas o cambias el aturdido, lo pones en gas y eso cuesta un dinero. Eso más o menos lo tengo calculado como en 2 céntimos por kilo de canal. El tener que hacer exclusivamente el oreo por aire, no podemos hacer ningún sistema con agua, no podemos sumergir las canales en agua, por tanto nuestro rendimiento en canal objetivamente es más bajo y si lo valoramos pues tendríamos más o menos, ahí sí tenemos una diferencia, como ven ustedes, bastante significativa. Teníamos el impacto del vivo, le sumamos todo esto, pues al final tenemos aproximadamente 24 céntimos por kilo de canal, que sobre una canal que pese o que tenga un coste de alrededor de 1,5 euros, pues tenemos un impacto que puede llegar hasta el 16. Ustedes me dirán que exagerado. No, será el 14, me da lo mismo. Es decir, hay un impacto muy significativo de los costes normativos dependiendo del país en el que estés. Entonces, nosotros estamos en un país que tiene un elemento normativo enorme, lo cual, obviamente, ¿qué significa? Pues que si nos vamos a los costes finales de producción en varios países productores, según datos de la Universidad de Wageningen, oiga, que pueden estar mal, del año 2017, pero yo más o menos me los creo, colocamos el coste del pollito, el coste del alimento, los costes variables, la mano de obra, el alojamiento, así en general, y los costes generales, y en Europa pues estamos en este nivel de 85-86 céntimos, cuando otros países que tienen materias primas más baratas o que tienen menos costes de regulatorios o que tienen, no sé, en otras circunstancias, pues tienen costes diferentes. Así que tenemos que, desde el punto de vista de coste, el país más listo, digamos, es Brasil, es el que hace los costes más bajos, y luego estarían ahí Argentina y Estados Unidos, entre los grandes productores, con costes bastante mejores que los que tenemos en Europa. Yo les decía antes, lo importante ahí no es tanto el dato zootécnico como el coste real de producción. Y para tener un buen coste de producción lo que necesito son alimentos baratos. Y para tener alimentos baratos necesito materias primas baratas. Y si yo tengo materias primas baratas, aunque no sean las mejores del mundo, y eso me produce datos zootécnicos no demasiado bonitos, pero me permite hacer un coste competitivo, por el amor de Dios. Sigan ustedes con sus materias primas no demasiado buenas
y que no me permiten hacer un coste de producción demasiado bonito si realmente les permite a ustedes estar en una condición de coste mejor. Lo cual no quita que no intentemos mejorar los datos técnicos, ¿eh? Quiero decir, admitamos que tenemos las materias primas que tenemos y que, en fin, y que las granjas son las que son, etc. Bien. ¿Hay que seguir mejorando? Hay que seguir haciendo. ¿Nos tenemos que volver locos porque tenemos un índice de conversión más alto que el del vecino? Da igual. Sí, lo importante es quién lo hace barato, creo. Entonces, para terminar, pues lo primero, no confundir el éxito técnico con el éxito económico, no tiene nada que ver. Puedo ser muy listo en términos económicos o muy listo en términos técnicos o muy listo en los dos, ojalá. Pero lo importante al final es ser el más listo en términos económicos. No siempre los mejores datos técnicos generan el menor coste, a veces sí, pero no siempre. Tengamos en cuenta esto. Los parámetros más importantes de cara al coste son la ganancia y el consumo medio diario. De verdad, todo lo demás es discutible. Ustedes concéntrense en valorar bien sus ganancias de peso y sus consumos y se equivocarán poco. Y esto sí, es vital medirlos de una forma correcta y sistemática. Es decir, tenemos que tener muy claro cuáles son los consumos de los animales. Si lo pudiéramos saber a lo largo de la producción sería mucho mejor. Tenemos que tener claro cuáles son los pesos de los animales semana por semana. Tenemos que saber cómo nos están creciendo los animales semana por semana, porque cuanto más sepamos de estas dos cosas, más elementos de juicio y de valor podríamos tener. Y el índice de conversión es la consecuencia de un gran número de factores, y el índice de conversión como tal, por sí mismo, que nos encante, tiene un valor bastante relativo. Bien. Finalmente, los costes regulatorios pueden llegar a ser un elemento de gran importancia en el coste final. Nuestra experiencia en Europa es esa. Si a los costes en Europa le quitáramos, pues, como hemos visto, 4 o 5 céntimos en el pollo vivo, hombre, no seríamos los más listos de la clase, pero tampoco estaríamos tan mal en relación al resto, ¿no? Así que ojo con los costes regulatorios, que pueden ser importantes. Bien, bueno, esto es todo. Espero que no les haya aburrido mucho. He intentado ajustarme al tiempo disponible y estaré encantado de poder responder a sus preguntas. Muchísimas gracias.